Hola, bienvenidos y bienvenidas a En el Campo de Juego con Verena Vigurra y Paso Campo. Quedan muy invitadas e invitados a acompañarnos en esta aventura del deporte y de la vida misma. Hola, buenas tardes en algunas partes, buenos días en otros lados, buen día en general a todos, a todas que nos han estado escuchando en esta vuelta de nuestra temporada número 2. Estamos en el campo de juego y hoy día me acompaña Bere, que siempre está con nosotros aquí, y tenemos una súper invitada, así que comienzo por darle el pase a la Bere para que pueda presentar a nuestra invitada de hoy. Gracias, Paz. Hola, Paz. Hola, Nat. Ahorita les presento a Natalia, que es nuestra invitada. Feliz de estar una vez más con ustedes en este podcast. Y hoy tenemos una invitada que ella y yo coincidimos en algún equipo de la Liga MX y creo que hicimos un clic muy padre. Siempre hablamos de lo futbolístico, pero también de la parte humana, que es lo que nos gusta mucho platicar en este podcast. Entonces, nuestra invitada de hoy es Natalia Gómez Junco. Hola, Nat, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en el campo, literalmente, en el campo de juego aquí con ustedes. Pues les voy a platicar un poco de Nat, de su trayectoria. Ha jugado en muchas partes del mundo, en Islandia, en España, en México. Estudió ingeniería civil en Louisiana State University y estudió Lendit. O sea que es toda una profesional, pero más que profesional, es un ser humano padrísimo, ya la irán conociendo. Entonces, Nat, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida aquí al podcast de En el Campo del Juego. No, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes, de platicar de un tema tan universal como el fútbol, pero también de la parte que está detrás del futbolista, ¿no? De la persona, de la mente y de todo de lo que vivimos, que creo que ahorita se está dando mucho el foro de hablar de esto y me encanta que hagan este tipo de plataformas, ¿no? Que las creen ustedes para poder platicar un poquito más a fondo de estos temas. Pues Nat, si quieres empezar platicándonos quién es Natalia Gómez Junco, quién es Nat como persona, como ser humano, como futbolista, cuéntanos un poco de ti. Híjole, está complicado resumir mi vida. Bueno, tengo 31 años, ¿no? Y empezando por la parte futbolística, empecé a jugar a los 5, 4, 5, 6 años por ahí. Como muchas futbolistas de mi generación, empecé jugando o muchas futbolistas incluso hoy en día, ¿no? Con niños empecé jugando. Jugué toda mi infancia básicamente con niños. De niña viví en muchas partes del mundo por el trabajo de mi papá eh, y diferentes ciudades. Y llegué a Monterrey a la edad de 10 años, seguí jugando con niños. Y ya esta parte de alto rendimiento empecé a jugar así ya de entrenar todos los días, algo así un poco más serio quizá a los 14, 15 años. De ahí a los 18 me fui a estudiar la carrera a Estados Unidos. No había una liga profesional en México, ni esperanzas de que hubiera, ¿no? Ni concepto, ni nada. Entonces estudié la carrera en Estados Unidos, que en esa época el irte a una universidad, ya sea en México o en Estados Unidos, era como la manera de seguir jugando a un buen nivel, ¿no? Después de la preparatoria. Fui a estudiar la carrera de Estados Unidos, creo que eso en mi vida me ha dado muchísimo, no nada más en la parte del fútbol, sino de salirte de casa, de salirte de tu burbuja, de salirte de tu mundito, ¿no? Te enseña muchas cosas en la parte personal, en la parte, ¿no? De ver por ti misma, de aprender muchas cosas. Y cuando me graduó de LSU, en el 2015 fue, decidí, bueno, voy a intentar jugar profesional. Tampoco existía, o aún no existía la liga en México y pues así, ¿no? Como muchas de mi generación, pues ir preguntando, ir buscando, ir viendo, pues conseguí un representante, oye, que salió un equipo en Islandia, pues va. Yo me gradué en diciembre, ya en marzo estaba en Islandia. Jugué allá 2 años, 2 temporadas, padrísimo. Creo que también, incluso más allá de la parte del fútbol, como país, Islandia a mí me enamoró completamente. Aprendí muchísimas cosas, fue una etapa muy padre de mi vida. Y de ahí me fui a jugar a España un tiempo corto, 6 meses, y regresé a México, a la Liga MX. Estuve en Tigres, en Pachuca, en San Luis y ahora en Toluca.
Entonces ha sido como que un poquito de todo mi carrera nómada. En mi vida creo que el otro día conté, no sé, 23 casas, 13 ciudades. O sea, he vivido muy nómada toda la vida desde niña y es algo, ¿no? Que creo que me define ahorita un poquito, o no me define, no quiero como limitarme, ¿verdad? Pero que me caracteriza, ¿no? De siempre estar en esa búsqueda constante, como con esa inquietud, ¿no? Me encuentro en un sitio y digo, bueno, esto sí me gusta, esto no, digo, para bien o para mal me cuestiono muchas cosas y pues eso es como una, no sé, es algo característico en mi vida, en todo, en el fútbol, fuera de la cancha, trato de cuestionar mucho las cosas. Y como persona, pues, ¿qué puedo decir? Parece que soy muy seria, pero la verdad no soy tan seria. Soy muy apasionada, muy intensa, muy sensible. Creo que el fútbol, que es un deporte o es una actividad yo la veo como tan visceral, ¿no? De tantas emociones, que te llega como una parte muy ¿cómo puedo decirlo? Muy como cavernícola, ¿no? Entonces es algo que me ha apasionado siempre mucho, el fútbol y todo lo que tenga que ver, pero también entiendo, y ahorita a esta edad lo pongo en la proporción que merece el fútbol, que también entiendo que es un juego y entiendo que ha sido mi vehículo de transformación, de crecimiento, de poder conocer el mundo, de poder conocer gente, de poder conocer gente como ustedes, ¿no? Que gracias al fútbol conozco apasionados del deporte y de otros temas. Entonces, eso en resumen han sido mis 31 años. Wow, en verdad, ¿Eh? cuando uno viene así como, porque uno escucha la historia, eso me pasa, y ya siento que es impresionante. Conecto con la parte de nómade, creo que mi historia también profesional ha sido por todos lados. Ok. Y cuando te escucho se me hace inevitable pensar como en una planta, voy a decir, porque como una planta en crecimiento, teniendo sus frutos. Eh, y para que eso ocurra, por una parte echamos raíces, pero a veces cuando somos tan nómades, ¿dónde echamos nuestras raíces? Es lo Claro. primero que pensaba. Y después lo otro, que para poder crecer también necesitamos contextos y necesitamos ambiente, que nos llegue el solcito, que nos pongan agüita, tener luz, pero que no corra tanto viento. Esas como condiciones, si lo hacemos un poco en la metáfora de que el ambiente nos provea lo que necesitamos para crecer también. Y si no, nos vamos cambiando de ambiente y a veces eso es lo que nos hace nómades. Claro. Tomando esa analogía y escuchando tu historia, ¿cómo ves tú eh, el ambiente del fútbol femenino? Si te has dado o si es que ha sido desafiante, porque claramente tú lo has buscado, pero si nos situamos a lo mejor quizás en el actual contexto de México, el ambiente, el contexto fútbol femenino, ¿te ha dado las condiciones para poder seguir creciendo? No sé Híjole, si se entiende la pregunta. sí, creo que como yo lo viví, de que tuve que ir buscando muchas veces como dónde jugar, todas esas como dificultades, yo creo que ahorita lo agradezco muchísimo, porque si a mí me hubieran puesto a los 12 años en una sub-12, que ahorita no existe, pero que a lo mejor en 10 años exista, y quedarme ahí y pasar todo un proceso, yo la verdad no sé si hubiera aguantado, no sé si estaría jugando fútbol ahorita, porque creo que también es importante vivir otras cosas. A mí el salirme de mi casa, o sea, de mi casa, de mi familia, ¿no? Mis padres, mi hermana, a los 18 años, me abrió el mundo. O sea, me cambió, eso fue hace 13 años y realmente en Monterrey he vivido 2 años de esos últimos 13. O sea, realmente he estado fuera los últimos 13 años y creo que a mí me ayudó mucho porque me hizo cuestionar, me hizo ver, híjole, muchas cosas que digo, órale, así no se hacen o sea, si yo no hago las cosas en mi casa o en México y aquí las hacen de esta manera. Y al principio te crea cierta como aversión, ¿no? De, a ver, así no es esto, el fútbol tiene que ser así, así, o hasta la comida, ¿no? Tiene que ser así, 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 pero dices, no, simplemente es como lo hacen ellos y ya está, o sea, no hay una forma correcta o incorrecta, simplemente es distinto. Creo que el viajar en general te hace eso, te mueve si dejas que te mueva. Entonces creo que como yo lo viví, que digo, muchos de mi generación también han vivido historias parecidas de ir buscando un camino, a mí me ayudó mucho. O sea, creo que yo al haberme quedado 10 años en un proceso, a lo mejor de un juvenil, de un infantil, híjole, yo no sé si hubiera aguantado con esa monotonía, con esa como, a veces el fútbol,
yo supongo, porque es lo único que he hecho así en serio, ¿no? En mi vida, pero yo creo que en otras profesiones es parecido, que se vuelve muy rutinario, se vuelve monótono, se vuelve que todos los días es lo mismo, es repetición, es hábitos, es disciplina. Entonces llega un punto que dices, ay, o sea, como que ya quiero hacer otras cosas, quiero buscar otras cosas, ¿no? El fútbol sí te limita mucho en ese sentido, de que todos los días tienes que entrenar, de que realmente vacaciones las rigen el calendario de la liga, de a veces pues, si llegas a una final, pues a lo mejor no tienes muchas vacaciones, tienes que regresar a la pretemporada. Entonces creo que el ambiente depende de cada quien, de la historia de cada quien, de cómo lo perciba cada quien. A lo mejor alguien más va a decir, no, a mí me sirve mucho estar desde los 12 años hasta los 18 en un proceso formativo porque me va guiando, no sé, yo creo que con mi personalidad y no puedo saber qué hubiera pasado si hubiera sido de otra manera, ¿no? Estaría increíble saberlo, pero no sé, yo creo que sí me ayudó y sí lo agradezco mucho porque también como joven tienes que vivir ciertas cosas, o sea, el salirte de tu casa, o sea, el salirme yo de mi casa me ayudó muchísimo, o sea, creo que ahí sí fue, como lo digo, lo repito tanto porque creo que sí fue como un parteaguas, creo que sí fue algo que agradezco mucho al fútbol, porque realmente fue gracias al fútbol el irme a estudiar una carrera a Estados Unidos, con una beca deportiva, ¿no? Que de otra manera hubiera sido, pues, casi imposible, ¿no? Entonces, creo que, ya se me olvidó un poquito tu pregunta, pero creo que sí, que cada quien toma los estímulos que se le presentan de una manera muy distinta. Y el fútbol femenil ahorita está en pleno crecimiento en México. Es una niña de 7 años, o sea, tiene 7 años la liga, está apenas en ese proceso de interactuar con la gente, de ver cómo esta nueva generación de futbolistas, cómo se está desarrollando, qué vicios, ¿no? Para bien o para mal se están, o qué hábitos se están inculcos, arraigando, ¿no? En el fútbol. Entonces va a ser interesante cómo se va a ver ese cambio generacional, que va a haber chavas que hayan empezado mucho más jóvenes a una edad, a un nivel como más en serio, que yo la verdad no, o sea, yo fui como buscando ese camino, no tuve un proceso tan lineal como a lo mejor ahorita van a tener las de la 19, van a tener ese proceso un poquito más constante y va a ser interesante ver cómo son futbolísticamente, pero también en la parte personal. Y tú lo pones muy bien, quizás cuando dices, es una niña de 7 años, este fútbol femenino, tiene esa edad en la liga. Y a eso un poco apuntaba mi pregunta en términos de las condiciones ambientales que estamos ofreciéndole a esta niña de 7 años, por decirlo así, le estamos dando todo lo que necesita como persona y como futbolista, como ese es el contexto nos da. Y escucho tu respuesta y claramente tú buscaste tu individualidad, que tu persona apareciera en cada una de las aventuras y no solamente lo que haces, jugar fútbol, sino que Nat estuviera ahí en todas las aventuras. Siempre me queda esa duda con el fútbol femenino. Estamos dándoles todo lo que necesitan y me lo planteo obviamente desde el rol de psicóloga, pero gestión, administración, marketing, técnico, táctico, físico, arbitraje, nutrición, fisioterapia, con las distinciones, con las particularidades de mujeres. Yo creo que no, y yo creo que es normal porque se conoce poco en general del deporte femenil a nivel mundial. Deja tú el fútbol femenil en México, o sea, yéndonos a algo mucho más específico. Yo creo que queda mucho por hacer, por aportar, por ofrecer a las jugadoras y por verlo también como un negocio, que es al final del día el fútbol profesional, si no, si no es negocio no va a ser sustentable. Digo, ahorita tenemos esa ventaja, pues yo lo veo más como ventaja de que estamos ligados a clubes varoniles aquí en México, pero también buscar esa individualidad, a ver, voy a enfocarme a llegar a otro mercado. El fútbol femenil es más familiar, por ejemplo, van más niños a los estadios. Entonces, como buscar esa manera y también entender que la mujer es distinta al hombre. O sea, todavía hay muchos entrenadores, preparadores físicos, directivos, todo, ¿no? Que antes estaban en fútbol varonil. Entonces quieren como tratar al fútbol femenil de la misma manera y yo creo que ahí, creo que es un error, pero esa es mi opinión, ¿verdad? O sea, otra vez creo que no hay ni bien ni mal, es simplemente cuestión de la perspectiva de cada quien,
pero yo sí creo que es distinto, o sea, creo que, o sea, mucha gente dice, el fútbol es fútbol y lo juega un hombre, juega una mujer, a ver, no, porque para empezar tenemos diferencias fisiológicas, físicas, pensamos diferente, la mujer tiende a ser mucho más analítica en el campo que el hombre, tiende a volverse un juego más táctico por el simple hecho de que nuestras capacidades físicas son distintas, el campo se vuelve más grande porque no vamos a recorrer la misma distancia al mismo tiempo. El balón va a correr un poco diferente, entonces eso lo hace un fútbol más táctico. Y he escuchado a gente que dice justo eso, que le gusta mucho ver fútbol femenil porque se vuelve algo más táctico, quizá no tiene ese vaivén de los hombres y más como esa, no sé, como rapidez que no permite que se desarrollen ciertos conceptos tácticos. No sé, es distinto. También no creo que uno es mejor que otro, pero sí entender que es diferente, que la mujer también, pues su desarrollo es distinto, ¿no? Desde las hormonas, o sea, no puedes, híjole, imagínate que cada quien es diferente y luego juntas a un grupo de 25 entre niñas y mujeres. Yo soy la más grande de mi equipo, tengo 31 y tenemos niñas de a veces de 15, 16, 17 años entrenando con nosotras. Híjole, es una generación distinta. O sea, y aparte de la cuestión individual, somos literalmente generaciones diferentes. Entonces, gestionar este tipo de... Es diferente a los hombres, yo creo. A ver, yo creo que a los hombres les dices algo y va, lo hacen. Y las mujeres les dices algo y, a ver, pero ¿por qué lo vamos a hacer? Como que le tienes que dar un poquito más de lo vamos a hacer porque va a ayudar en esto y esto. Ah, ok, va. Y como que a veces los entrenadores porque yo digo y ya está. Pero no es que la mujer no lo quiera hacer, es simplemente somos diferentes, funciona diferente y ustedes sabrán más, yo no sé, es simplemente lo que yo he visto en el fútbol. Pero sí, queda mucho que aportar. Yo sí le doy como esa, ¿cómo se dice? Me fue la palabra, pero es cuestión de tiempo, de que poco a poco los clubes van a ir invirtiéndole el tiempo, los recursos, la gente, ¿no? El staff de apoyo, pero creo que en México se ha crecido bastante rápido a lo que yo he visto en otros países, pero sí, falta muchísimo. Y la parte psicológica también entender que el futbolista es una persona, o sea, que primero está su bienestar como persona y después, y más bien, o sea, gracias a eso te va a rendir en la cancha, no es como, a ver, busco primero el rendimiento y la parte personal, pues hazle como puedas. O sea, gente que dice, tú entras a la cancha y que se te olvide todo lo que pasa afuera y deja tus problemas afuera, jole, yo no sé si eso es posible porque es muy difícil. Si acabas de tener algo fuerte en tu vida o alguna discusión o lo que sea, entrar a la cancha, yo no sé si alguien sea capaz de poder separarse de esa manera, pero al final del día somos personas, ¿no? Y el fútbol siendo un deporte tan emocional también, creo que cualquier deporte, pero el fútbol, un día eres el mejor, y a la siguiente semana pierdes y eres la peor jugadora y el peor equipo, o sea, sí es como toca emociones que también la gente como que cae en esos extremos. Es como embajadora oficial de nuestro podcast, Bere, la Nat, ¿o no? Todo lo que dice es como, es nuestra embajadora, sí o sí. No se puede. Uno no deja el sistema nervioso en la banca para poder entrar y ahí el sistema nervioso con los problemas, ¿no? Podemos prestar selectivamente atención durante un momento en algo específico, pero no es real como olvidar todos tus problemas cuando Claro. entras a la cancha. Así que gracias por plantearlo así, desde tu rol, obviamente, que tiene una validez diferente a que cuando estamos nosotras y que no No, y pueden a ver, y dejar es sus mi problemas. perspectiva. Son Habrá personas. jugadoras o jugadores que digan, yo sí puedo hacerlo, fenomenal. O sea, qué padre superpoder. Pero al final del día, yo sí creo en que todo lo que hacemos se combina. Cuando estás muy bien en tu vida y tal, tiendes a jugar mejor, ¿no? Y juegas bien, y pues a lo mejor sí te hace feliz en tu vida, pero es más importante lo otro, ¿no? Que te va a nutrir para la cancha y, y sí, o sea, se me hace como un poco irreal el pensar que la gente como que o al futbolista en general, no sé, como que lo pone en un pedestal muy extraño donde no te permite cometer errores, no te permite, eh, como que los hacen como dioses, no sé cómo ponerlo, como me estoy yendo al extremo, pero
pero sí, o sea, no, el futbolista es una persona que también siente que también cuando te abuchean en un estadio, pues sientes, ¿verdad? Y en redes sociales y tal, la gente como que dice, yo tengo el derecho a expresarme, a criticar, a tal, pues a lo mejor y sí, pero imagínate que tú estuvieras en ese lugar, o sea, es una cuestión un poco complicada. Sí. Has mencionado varias veces las emociones, estoy segura que ver esta lista con su pregunta sobre emociones, la veo en su cara, así como ya va a No, disparar preguntas de emociones sí o sí. pues nada, Nat, me gustaría preguntarte, aquí hablamos mucho de la salud mental y tanto Paz como yo somos abogadas defensoras de la salud mental. Pensamos igual que tú, creemos que si la persona que es el futbolista no está bien, probablemente no rinda de la misma manera. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo vives tú la salud mental en el fútbol femenil? O sea, ¿cómo ves tú que se ha ido desarrollando? Porque yo luego escucho, digo, también llevo muchos años en el fútbol y escucho es que la mujer es más emocional. Ay, seguramente es más fácil expresar lo que siente. Es que la mujer el tema emocional lo tiene más dominado. Ay, pues entonces seguramente se desahogan entre ellas. Y luego escuchas casos de, yo cada vez, no sé por qué últimamente he escuchado más casos de chavas con ansiedad, con unos cuadros de depresión impresionante, porque no están hablando, porque no hablan, porque tal vez en el equipo no hay un psicólogo o una psicóloga. Entonces, ¿cómo ves tú, Nat, el tema de salud mental en el fútbol femenil? ¿Cómo lo vives tú y cómo ves, cómo lo has vivido en tus equipos en los que has estado? Ay, me encanta ese tema porque creo que, o sea, me encanta que se esté hablando de esto ahorita. Ahorita me refiero no sé, a partir de qué años empezó a escuchar mucho este tema de salud mental. Yo, sinceramente, desde que empecé a jugar en alto rendimiento, yo creo que pasé por muchas cosas que no tenía ni idea ni cómo se llamaban, porque no había el foro, no había la información, no había, creo que hay una idea, no sé si es como arcaica, yo la veo como arcaica, que el futbolista no tiene permiso a dar menos de su 100, ¿no? El futbolista no tiene permiso, o el deportista, a estar triste, o no tienes permiso a que te dé flojera entrenar un día, no tienes permiso de muchas cosas, como que tienes que todo el tiempo estar luchando o trabajando para ser excelente. Y sí, creo que ese es el punto, ¿no? El tratar de ser mejores. Pero creo que caemos en un... hay días que vas a estar en tu 80. ¿Por qué? Porque, no sé, porque te levantaste así, porque, no sé, mil cosas que pasan en la vida. Y está bien que estés a tu 80. Y si hoy puedes dar 80, da 80, ¿no? Y sí, intentar ser mejores todos los días, pero va a haber días difíciles, va a haber días complicados, ¿no? Entonces creo que entre esa parte de que existe esta idea que todo el tiempo hay que, estás enfermo, no importa, tienes que entrenar, ¿no? Y pasa, o sea, nosotras, no, yo creo que nunca me he perdido un entrenamiento por estar enferma, o sea, en mi vida, vas enferma a entrenar, ¿por qué? Porque eso es lo que se te espera. Yo creo que me he perdido uno o dos a lo mejor de que de plano no me puedo parar de la cama, pero, o por COVID, ¿no? Yo una vez regresé de COVID, di negativo, el primer día que di negativo, al día siguiente jugué un partido 90 minutos, digo, o sea, qué riesgo, eso fue muy, pudo haber pasado algo, ¿no? En temas de que me lesionara, pero bueno, no pasó, ¿no? Entonces todo esto es porque nos están diciendo que no se nos permite como relajarnos, ¿no? En ningún momento, creo, así lo he percibido yo. Y también que no existía esa información de que es ansiedad, que es depresión, oye, platícalo, oye, está bien sentirte así, oye, compártelo, es como que no, a ver, reprímelo un poquito porque tienes que entrenar hoy, porque tienes que competir mañana, porque pues no puedes decir, ay, yo no puedo jugar porque estoy triste. O sea, ¿quién dice eso, verdad? Eso no se te permite. Entonces creo que todos estos términos, yo de niña, por ejemplo, me daba mucha ansiedad eh, competir o cuando empecé a ir a selección sub-17. Y esto lo he compartido muy poco, pero como que ya después dices, pues qué padre compartirlo para que ojalá que alguien que a lo mejor lo siente pueda decir, oye, pues puede pasar. Yo empecé a ir a la selección sub-17 a mis 15 años, creo, 15 y 16 años tenía. Daba una ansiedad terrible, horrible, desde que me hablaban, desde irme de mi casa, desde estar concentrada, eran concentraciones de 4 días, o sea, realmente eran muy cortas. Y yo, o sea, no dormía, estaba todo el tiempo así, pues con una ansiedad terrible, que ahorita digo que ya sé que es ansiedad
y es ponerle un nombre, ¿no? En ese momento yo no sabía qué era, yo pensé que era tristeza, era la tristeza de Ciudad de México, yo le decía, porque eran en Ciudad de México las concentraciones. Entonces llegaba un punto que dije, yo no quiero ir, o sea, es que yo no quiero ir, yo no quiero sentir eso. Dejé de ir a selección un buen tiempo y ya después empecé a ir a la sub-20 y lo empecé como a poder gestionar de alguna manera, no me acuerdo cómo lo hice. Ya me podía quedar un mes, competir en mundiales, que estás a lo mejor 2, 3 meses concentrada. Y fue cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, dije, yo no voy a poder irme a estudiar. Si 4 días no podía, pues ahora 4 años, no voy a poder irme de mi casa 4 años. Si no podía con 4 días. Y sí pude, o sea, al final me fui a estudiar la carrera y sí te da esa nostalgia de casa y tal, un poquito de ansiedad, de miedo, pero ya, lo hice, y se me fue como, lo fui controlando y gestionando, que hasta hoy en día hay partidos o hay veces que me empieza a dar mucha ansiedad y que digo, va a ver, ya está, es ansiedad, no pasa nada y me he dado cuenta que entre más trato de como controlarla, más se me dispara, ¿no? Entonces, pues, quizá leo, quizá hago un poco de respiraciones y hay veces que nada más no puedo controlarla y siento así como el pecho caliente, ¿no? Se me acelera el corazón y tal y digo, bueno, pues ya está, o sea, así me llegó y lo tengo que sentir y dejarlo ir, literal, ¿no? Pero sí creo que ha mejorado mucho con el tiempo, creo que el alto rendimiento te está exigiendo todo el tiempo. Creo que también mi personalidad, que soy alguien que yo mismo me exijo mucho, que soy muy disciplinada, muy ordenada, muy de rutina, muy de querer siempre dar lo mejor. Creo que esa combinación a momentos ha sido fatal. O sea, que me he exigido tanto que llegó un punto que no puedo más. Y esto antes, híjole, decirlo, pues es que entonces pues no eres fuerte, ¿no? Entonces no, ¿cómo vas a ser futbolista si sientes eso? Pues, pues soy futbolista y me he sentido así en muchos momentos de mi carrera y ha sido difícil. Y yo sé que cuando deje el fútbol probablemente lo sienta con otra cosa, porque al final del día son este miedo, esta inseguridad de estoy haciendo algo nuevo, estoy lanzándome hacia algo desconocido, a ver, es un partido importante y pues obviamente vas a tener a lo mejor un poco de nervio, de ansiedad, y ahorita yo lo veo diferente, digo, qué padre sentirme así en un partido porque significa que me importa. Y el día que ya no sienta nada jugando, ahí sí me preocuparía, ¿no? Entonces creo que es entender que es parte es normal. Yo antes lo veía así como, híjole, ¿cómo voy a sentir esto? Está mal. Eh, entonces, algo tengo mal. A ver, no, creo que nos podemos permitir sentir eso y está bien y es parte de conocernos y es parte de que nos seguimos exponiendo también como futbolistas. Dentro de lo rutinario te sigues exponiendo todo el tiempo a cosas nuevas, a partidos nuevos, a crítica, al error, ¿no? A equivocarte, híjole, ¿qué tal si hago un penal? ¿Qué tal si meto un autogol? Claro que vamos a pensar todo eso, porque puede pasar, es parte del juego, pero también es como aprender a que, a ver, y si meto el gol del gane, y si, como cambiarle un poco la perspectiva. Pero sí, creo que es algo que no se habla mucho, creo que, creo que sobre todo en la gente joven, como si yo no fuera joven, yo también soy joven, pero en las jugadoras más jóvenes que yo, que a lo mejor van empezando, el poder platicarlo, el que ahorita hay psicólogas de equipo, es increíble. Yo no tuve psicóloga hasta, no sé, hasta hace 3, 4 años, o sea, no tenía psicóloga tan joven, entonces sí te va enseñando a gestionar todo eso y que cada vez hay más exigencia. O sea, yo veo a las chavitas ahorita de 18, 19 años, van a tener más exigencia, más presión, van a tener también más beneficios que lo que yo tuve en temas, pues de todo, ¿no? Van a tener más exposición, ojalá cobrar más, todo, ¿no? Pero también van a estar expuestas a un mundo que para alguien de 18, 19 años no está fácil, no está fácil el mundo profesional. Y me refiero también a hombres, que pasa mucho, al varonil tener que lidiar con eso tan jóvenes, yo digo, híjole, o sea, sí creo que mentalmente todavía no tienes esa madurez para lidiar con muchas cosas, algunos sí, y otros no, y ahí sí es un poquito preocupante, y creo que ya es chamba del club, ¿no? El tener estos recursos para apoyarlos, para poder acompañarlos en este proceso y que todo en el fútbol pasa de un día para otro, o sea, un día estás
nadie te conoce y al día siguiente puedes ser la figura del equipo, ¿no? Entonces es muy rápido el cambio y eso creo que, digo, yo creo que mentalmente el ser humano, cambios tan fuertes, tan rápido, no está tan preparado para gestionarlo. Es muy potente escucharte, Sí. porque todo lo que planteas, y tal como lo planteas, como con esa apertura, con eso genuino, honesto, siento que educa muchísimo en dar permisos, en decir, sí, mira, tiene nombre, se llama ansiedad y es tan válido que ocurra, por las mismas razones que estás mencionando. A veces porque es novedoso, porque a veces se nos hace muy grande algo, uy, el partido que es, las finales, podría pasar todas estas cosas buenas y no tan buenas también. En el espacio de lo incierto existen ambas opciones. Y yo creo que poder hablar hoy en día con esa naturalidad de lo que nos ocurre es reeducar un sistema que está dañado, que efectivamente pretende que los y las jugadoras sean perfectas, como en, no, tiene que estar todos los días al 100%. ¿Quién definió 100% y por qué todos los días? Si biológicamente no se puede, como no existe esa versión, así como todos los días en este formato ideal, como dioses, que tú dices, como que hay una expectativa que nos ponen en un pedestal de dioses, pero seguimos siendo humanos, seguimos errando, nos va a ocurrir, es parte de la experiencia humana, teniendo un sinfín de emociones, unas que se sienten muy lindas y unas que se sienten muy desagradables y como calor en el pecho y con pensamientos que se vienen, que se sienten bien catastróficos y si hago esto y si hago esto otro. Esa es la realidad de la biología humana. Nos ocurre eso porque justo de repente, no, mira, en este deporte que hay 11 de este lado y 11 de este otro. No, a ellos no les va a pasar. Ellos tienen una versión ideal, perfecta, de que siempre están en su 100%, siempre lo hacen. O sea, es casi hasta ridículo lo que se espera. Entonces, cuando nos hacemos dueños de nuestras historias y las planteamos en esta valentía, creo que cambia el rumbo de las cosas y a lo menos nos permite las preguntas. De, ¿puede estar en 80%? Sí. Y eso se llama el 100% hoy. Ese es el 100% hoy. Y es válido. Y pueden tener ansiedad y eso no tiene relación alguna con es fuerte o no es fuerte. Ninguna. Es humano. Tiene neuroquímico en el cuerpo. Se le disparó el cortisol, se le bajó la serotonina, como le está ocurriendo eso. Y tampoco es limitante, porque yo creo que en esta expectativa de dioses está el como, no vaya a fallar, no vaya a no ser perfecto, pero en el fondo es una proyección idealista del contraste de ¿y qué si hay incorrecto en mí? ¿Y qué si hay imperfección en mí? Y yo creo que igual ya llegó el momento de asumirlo, todos. Claro. No somos perfectos, somos únicos y especiales. Y podemos Es, vivir una cantidad de cosas y experienciar un abanico y variedad de sensaciones, de pensamientos, de intuiciones. Pero eso no va en relación de, y metí 5 goles este partido, el próximo voy a meter 10 más, o atajé en la línea todo, o me barrí ahí para impedir todas las jugadas. En ninguna parte. Nos gusta creer que sí, y lo ponemos y lo proyectamos en otro. Pero sí es tiempo que cambiemos las narrativas porque no hace peor el deporte, no lo hace más débil, no lo hace, es que no son dioses, son humanos, no, lo hace real. Y la claro. exquisitez del realismo tiene la variedad del todo. Entonces, yo lo agradezco escucharlo de ti, de verdad, gracias. No, y Mira, creo que... No, dale, veré. no, no, nada, también agradecerte porque ahorita escuchándote digo, tenemos muchos ejemplos del varonil o de hombres o de diferentes deportes de hombres hablando de la salud mental. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, se supone que biológicamente, y de esto pasa un poco más que yo, y hasta el nivel sistema nervioso, la mujer es mucho más emocional. Entonces, yo siempre pienso, ok, entonces si la mujer es mucho más, estoy diciendo entre comillas, mucho más emocional, pues no tendríamos que, pero por naturalidad, pues hablamos más de las emociones, ¿no? Y me expreso más y lo hablo con mis amigas y demás, pero yo ejemplos de mujeres, o sea, ahorita se me viene a la mente Simone Biles y Naomi Osaka, pero últimamente, o sea, ejemplos de mujeres no he escuchado, entonces yo en verdad te agradezco mucho que hayas compartido esto con nosotros. Siempre lo platicamos con Paz, creo que se requiere mucho coraje y valentía el abrirse de esa manera. Y
Y también hablando de esto de que los endiosan, ahorita me acordé del ejemplo, en el último baile, en el documental este de Michael Jackson, que, o sea, me acordé porque, claro, tenemos estos ejemplos de no, Michael Jackson jugó la final, no me acuerdo si en el Michael 96 Jordan. con los Chicago Bulls, con una fiebre y una tos, pero aún así metió casi casi la canasta del gane, pero después llegó al vestidor y casi casi se desmorona y es como, ok, como tú dices, Nat, tal vez Michael Jordan, perdón, eh, tiene esa capacidad, no lo sé, de estar enfermo y jugar al 100%. Pero tal vez Nat no la tiene, o Paz, tal vez hay veces que también que necesite decir, hoy doy mis 60 con mis pacientes y pues eso es lo que tengo, ¿no? Entonces, creo que justamente me gustó mucho lo que dijiste de ponerlos en un pedestal, porque claro, tú lo sabes mejor que nadie también, son figuras públicas y al final del día, y ese es todo un tema que también podríamos platicar algún día en otro podcast, pero Sí, otro episodio siempre he dicho, totalmente para eso. exacto, y que claro que son un ejemplo, o sea, para mí el deportista al final es un ser humano, pero también, bueno, no sé, los niños lo siguen, etcétera, ¿no? Pero ese es otro tema, pero ahorita me acordé y dije, claro, es que ahora como Jordan aguantó, entonces, ¿sabes? Y yo alguna vez tuve al capitana de jefe en el América y también nos explicaba que, no, tú antes jugabas con, que no está mal, como tú dices, no hay mal ni bien, en la época en el que él jugó, jugaban con la tibia rota y nada más se enyesaban y era como tú tienes que seguir porque, ¿sabes? Porque eres fuerte. Y es como, ok, en esa época pues así se jugaba y se la jugaban así y está bien. Pero hoy en día, que se está hablando un poco más de eso, es como, pues sí, o sea, también somos seres humanos y si tú ves, es muy interesante verlo. Si tú ves a muchos exfutbolistas de esa generación, de Alfredo Tena, de, ahorita no me acuerdo quién es más, a ver, no es que hoy en día están bien, pero por ejemplo, físicamente están como muy desgastados. O sea, lo que voy es que siento que, claro, no había esta conciencia del cuerpo como la hay hoy, pero también a nivel emocional, mental, a mí me ha tocado convivir, son como un poco más como introvertidos, un poco reprimidos, o sea, que vuelvo a lo mismo, soy muy enfática, no está bien ni está mal, ¿eh? Es su forma de desarrollarse. Pero creo que es muy importante empezar a hablar de eso, sobre todo en el femenil, porque por eso queríamos tenerte a ti invitada, Nat, porque tanto Paz como yo hemos convivido más con el varonil y yo siempre le decía, es que para mí el femenil tiene un potencial a nivel psicología, porque claro, se está creciendo, como dices tú, pero yo lo que he vivido es que en el varonil se sigue dando más. O sea, si hay psicólogos, mejor que se vaya al varonil. Si hay un nutriólogo, mejor que se vaya al varonil. Entonces, creo que hace mucha falta, mucha infraestructura. Pero bueno, a lo que quiero llegar es agradecerte y decirte que sí. O sea, que en definitiva los ponemos en un pedestal y es complicado que cumplan las expectativas de ese pedestal. O sea, está bien, lo pones ahí, pero pues tú no sabes las expectativas que tiene el futbolista o el atleta de sí mismo, más aparte de las expectativas que tiene de fuera. Entonces, no sé, me parece, a veces ahorita escuchando te digo, qué complicado, qué lindo, A ver, sí, pero qué sí, sí. complicada vida y me tienen ahí. Yo, es más, hay futbolistas que yo he escuchado o atletas que dicen, es que yo no quería estar en ese pedestal. O sea, Sí. yo soy bueno en el fútbol y pues la gente me puso ahí y ahora tengo que lidiar con eso, pero bueno, es parte del desarrollo. A ver, sí, Y bueno, pues somos sí, unos privilegiados también, ¿verdad? Obviamente de dedicarnos a literalmente a patear un balón. Eso es nuestro trabajo. Y meterlo en una portería. Es tan bonito como eso y tan banal al mismo tiempo. O sea, creo que el fútbol es maravilloso. Es un deporte increíble. Creo que una de lo bonito del fútbol es que es universal. Es que es tan, yo le digo que es un deporte tan democrático porque todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo ve fútbol, todo el mundo jugó fútbol en algún punto de su vida, porque es muy fácil jugar fútbol en el sentido de que es una pelota y cuatro zapatos que son porterías. Entonces también todo el mundo se siente con el derecho de opinar y de decir, porque no, es que le hubiera pegado con esto y la metía. A ver, espérate, o sea, sí. no es tan fácil. Traes el defensa aquí, estás en un estadio que no escuchas nada, estás cansada y cuando estás cansado, pues mentalmente ya no puedes tomar la mejor decisión. Entonces es como, son muchos factores que es lo bonito del fútbol, que entonces involucra a mucha gente porque todo el mundo puede opinar, pero también a veces eso es complicado. Y también como atleta, ¿no? Que te estén, como dices tú, dando todas estas
todas estas expectativas, aparte de las tuyas, aparte de las de tu familia, aparte de las de tu equipo, de tu entrenador, o sea, es complejo, la verdad sí, creo que es, volviendo como al mundo del fútbol, quizá femenil ahorita, también es la cultura que se ha dado, que yo sí creo que va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahorita muchos entrenadores, directivos, tal, vienen del varonil y vienen de 80 años o 60, creo que ya como 60 y tantos años la Liga Profesional de México, de que se han hecho las cosas de cierta manera y es de que, a ver, pues quizá no es la, o sea, yo me cuestiono, digo, pues a lo mejor no es la mejor manera. A ver, a lo mejor y sí, para ciertos equipos o para ciertos atletas, pero a lo mejor para el femenil podemos hacerlo distinto. Es como que lo que a mí me gustaría que se planteara, ¿no? De, a ver, si tengo un grupo de mujeres que a lo mejor cuestionan y tal, o que son más chicas, por ejemplo, ahorita en mi club el promedio de edad es bastante bajo, creo que estamos como 23 años. Entonces, a ver, ¿cómo puedo gestionar este grupo de acuerdo a lo que se necesita? Entonces, ir cambiando un poquito esta cultura de tú puedes, de aunque sientas molestia, tú dale, tú entrena, aunque estés enferma. O sea, yo subo a compañeras, digo, no pueden ni abrir los ojos, tienen los ojos rojos, están enfermas, y ahí están. Yo así de vete a tu casa, mejor descansa un día y ya puedes regresar mañana un poquito mejor, ¿no? Pero no, está mucho la cultura de tú puedes y esforzarte y como no sé de dónde venga esa cultura, no sé si viene también, puede que venga también del mundo, ¿no? Empresarial, ¿no? El que está luchando, el que trabaja todo el día es el que va a tener éxito. A ver, espérate, o sea, también es importante tu familia, también es importante que te desconectes, ¿no? O sea, también en el fútbol yo veo mucho eso de ve fútbol todo el día y piensa y digo, no, es que si yo hago eso me vuelvo loca. O sea, literalmente me voy a volver loca si hago eso. No puedo. Y habrá jugadoras que les funcione. Llegar a su casa, entrenar extra, doble sesión, ver fútbol, y yo la verdad llego a un punto que digo, ya no, o sea, mi día libre yo no veo fútbol, o sea, no quiero saber nada. O sea, ayer fue mi día libre, no sé ni quién jugó, hoy me enteré de los resultados, tal. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque me desconecto completamente y ahorita soy así. Quizás hace 10 años sí era un poquito más de estar ahí como, no sé, viendo fútbol pero también porque tenía menos cosas en mi vida, ¿no? Como que giraba más en torno al fútbol, incluso más que ahorita. Entonces creo que es esa cultura de esa mentalidad de entre más es mejor, y yo a veces digo, es que no necesariamente, o sea, quizá es más calidad que cantidad, quizá es, ok, entrena lo necesario y ya está, o sea, no necesitas, o cada quien necesita distinto. A ver, si tú necesitas ver video, dale, hazlo, te doy las herramientas para que lo hagas. Si tú necesitas terapia, porque habrá jugadores que no lo ocupan, o que, no sé, que a lo mejor es contraproducente, no sé, o sea, ahí está el recurso para que lo tomes. Creo que es exponernos y exponer a los jugadores a que tengan toda esta variedad de recursos y que cada quien con esa responsabilidad tome lo que necesita, ¿no? Entonces, no sé, esa cultura de más es mejor y de esfuérzate y de que, y sí, porque yo he escuchado también hace muchos años que, por ejemplo, mi tío jugó profesional y que, no, que vomitaban en la cancha y que en Monterrey se caían por el calor, se desmayaban. Yo, ¿qué onda? Y era lo normal, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor sí genera un poquito más de alarma que te desmayes en la cancha porque no aguantaste el calor, pero digo, aún así todavía nos falta el gestionar un poquito mejor al bienestar de la persona, oye, si hoy no puedes, pues dale más tranqui, ¿no? Creo que eso también viene con nuestra responsabilidad como futbolistas. O sea, no decir, ay, hoy me siento triste, no entreno, pero en realidad tienes flojera de entrenar. Sí. Diría, bueno, también creo que es nuestra responsabilidad el realmente decir, oye, hoy no puedo. O sea, creo que es de esas dos partes, de tener esa confianza de poder decir, porque a mí me ha pasado y pasa mucho en la cultura del fútbol femenil, que es donde yo he estado, que si dices que te duele algo, o sea, estás en riesgo de perder tu puesto del partido, ¿no? Entonces dices, no, pues mejor me callo, porque si no, en 3 días no me meten a jugar. Cuando puedes tener una molestia 3 días antes, a ver, te dosifico la carga y vas a estar bien para el partido, o sea, no te va a limitar. Pero existe mucho ese miedo de parte del jugador de poder hablar porque, pues entonces ya me van a banquear, van a pensar que no puedo y entonces van a usar a alguien más.
híjole, o sea, es algo que creo que se tiene que trabajar, se tiene que hablar, porque no creo que estés poniendo el bienestar del jugador. Cuando yo digo, a ver, si tu jugador está bien, si todos tus jugadores están bien o están no bien, es como que al máximo de sus capacidades vas a tener un equipo mejor. O sea, dependes de tus individuales para que tengas un buen equipo. Entonces, como que a veces sí siento que es como, a ver, no me funciona porque le duele tantito, a ver, hazte para acá y uso esta persona. Híjole, esa parte creo que perjudica más de lo que beneficia porque generas esa falta de confianza, no quieres hablar, entonces mejor me callo. Entonces, creo que podemos cambiar esa mentalidad, esa cultura y poder realmente ir generando un ambiente donde se vea el interés del jugador y a la vez eso va a ayudar al equipo. Yo tengo una teoría, eh, así como A casi ver, conspirativa, ¿no? Porque yo siento que, voy a decir así, como, nuestros daños nos convocan. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos tenemos en nuestra historia algo que nos hizo ser muy sobreexigentes, no exigentes, que queremos ser overachievers, sobre rendir, que como a veces no nos sentimos suficientemente buenos, como me tengo que probar al mundo y tengo que ser hipercomplaciente y como no puedo decir que me duele, o toda esta máscara, porque no es quien realmente somos, como que nos convoca en este fútbol porque tiene estas narrativas dañadas. Y tu tío diciendo así como, sí, vomitamos y nos desmayamos de calor, o ver que comentar algunos futbolistas de otras generaciones, sí, casi que ahí nos enyesaban y aunque estuviera fracturado un juego, o el mismo comentario de Michael Jordan, así como y terminó jugando y casi que desmayándose, o al día siguiente de COVID, la primera vez que tenía, jugué 90 minutos. Y llega un momento en que se nos hace tan evidente que no podemos no ver, y es como despertamos un poco de estos daños. Y el fútbol como medio nos lleva también a recuperarnos, a cultivarnos, a sanarnos, para decir, hey, mira, está esta ansiedad, aprendo a escucharla, aprendo a darle una validez, y a su vez, porque la ansiedad nos está diciendo, oye, esto que viene a continuación es importante, y nos está dando como los subtítulos ahí, ojalá fuera tan, yo siempre digo, ojalá nos mandara un mensaje de texto, la ansiedad nos dijera, el mensaje real de estar aquí es este, como préstale atención, pero pero genial. muchas veces nos está dando el cómo Ajá. seguir en este contexto, en el fútbol, que tiene estas narrativas dañadas de no pain, no gain, como siempre decimos, y hasta que despertamos un poco de esta, ahí como la ratita en la ruedita, así que sí, porque así se hace, así se ha hecho siempre, así lo tengo que hacer, y si no soy débil, y si no voy a perder la titularidad, y si, como que estamos ahí hasta que de repente ponemos la patita abajo y decimos, a ver, porque independiente que, comparto esto como, no es correcto o incorrecto, es lo que hemos aprendido a hacer. Sin embargo, no hay un juicio moral de bueno o malo, pero sí hay una cosa que nos hace poco efectivos o poco sanos. Porque suponiendo el caso, y ahí está con la tía fracturada y lo inyesamos y va a jugar igual, ese jugador es poco efectivo igual. O sea, no va a rendir en su nivel, o sea, así de burdo, como no va a rendir así estuviera con el hueso no fracturado. Eh, y le tenemos miedo a decir como, hey, hoy estoy más triste por las limitantes, por las prohibiciones, por los castigos que vienen asociados a mostrarnos tal como somos. Eh, pero el derecho está ahí, por una parte, y segundo, que porque hagamos que no está, no significa que deje de estar. No es como, ya, yo voy a tapar este micrófono ahora Claro. aquí y hagamos como que no está, pero ahí sigue estando el micrófono. O sea, queremos hacer como que no Sí. está, porque parte de las narrativas dañadas de esta cultura es buscar lo fácil. Fun, fast, easy. Lo facilito, lo rapidito. Entonces, por ejemplo, en el caso de fútbol femenino, pongamos a los entrenadores que siempre han entrenado hombres a hacer lo mismo que saben hacer. No, a ver, que expanda su territorio, que crezca, que se profesionalice también en lo específico y especial que tiene el entrenar mujeres. O lo mismo, de niños, niñas a adultos, ¿no? Que él está en un equipo profesional y ahora los trata como adultos más chiquititos, de tamaño más pequeño. Pero tienen otras competencias, tienen otras habilidades, tienen otros desarrollos. Entonces, nuestros daños nos convocan aquí. Estamos en piloto automático hasta que empezamos a escuchar lo que se hace inevitable escuchar, y muchas veces viene en formato de ansiedad, de tristeza, de dolor, de o lo escuchas, ¿sabes? Y como, ¿por qué no me recupero de las lesiones? ¿O por qué me sigo lesionando? O, no sé, este pesar que traigo aquí, que está conmigo, ¿por qué?
Y ahí empezamos a escuchar y despertamos o paramos un poco de esa maquinita para decir, hey, es válido sentir, es válido estar en mi 80% y ese es mi 100%. Soy una persona, no me voy a seguir ajustando a estas narrativas dañadas de esta cultura y yo como actuando como, sí, yo te sostengo tu daño, yo te sostengo... No, necesitamos aprender a cambiar los sistemas también. Y por eso tenemos estas conversaciones que no necesariamente son fáciles para impactar a lo menos o tener alguna repercusión en los sistemas que independiente que bien o mal, no a nivel moral, sino de poco efectivo en salud física, en salud mental, incluso en esta industria, como tú decías, que son compañías, un negocio detrás, lo hace poco efectivo en el rendimiento que impacta comercialmente. Entonces, como que estuviéramos ocupando un libro de, no sé, cómo hacer cosas de ferretería para plantar tomates y lechuga, como que se nos cambió el guión un poco. Entonces, siento que escucharte para mí, de alguna forma, es como si esta teoría tiene algún sustento por ahí, mi super teoría conspirativa, y a su vez invita a cómo nos sanamos, cómo nos bajamos de la ruedita automática, ponemos la patita abajo y decimos, la ansiedad está ahí para mostrarnos un cómo. Y en vez de hacerlo autodestructivamente, dando el todo por el todo, dejando todo en la cancha, morir en la cancha, no. Por eso aparece la ansiedad, porque está diciendo, hey, de verdad te puedes morir. Y mi función como cerebro y sistema nervioso es mantenerte viva. Entonces, a lo menos te va a presentar la ansiedad y el malestar para que digas, ¿lo vas a hacer autodestructivamente o lo vas a hacer desde lo más esencial que eres? Desde tu alma, desde el amor, desde el autocuidado, desde el autoamor, desde todo tu potencial, desde toda la grandeza interna que tenemos permiso a vivir y brillarnos en eso, o ajustándome a complacer a este y probándole a este que soy suficientemente buena y ganándome el cariño del otro y asegurándome que sumé medallas, triunfos y qué sé yo, pero que me dejan vacía. La ansiedad está ahí para mostrarnos un cómo, una forma que sea desde autoamor, desde autocariño, desde autocuidado, desde esa alma, desde esa esencia de quienes somos y no para autodestruirnos. Esa es la función del cerebro, del sistema nervioso, es mantenernos vivos. Y cuando estamos exponiéndonos a un estímulo tan desafiante como un partido a estadio lleno, donde puedo ser criticada, donde tengo que exigir mi cuerpo al 100, qué sé yo, que aparezca esa ansiedad para decirte, hazlo, puedes. Tenemos unas capacidades ilimitadas los seres humanos, nuestros cuerpos de verdad alcanzan unas cosas que ni conocemos al día de hoy. Sí. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y que sea desde ese autocuidado, desde ese autoamor, desde permitirnos ser la persona que juega fútbol, es distinto al todo por el todo, probándome, buscando el cariño de la gente, que me muestre suficientemente buena. Eso nos mata, por eso es autodestructivo. Mientras que sí podemos hacerlo de forma efectiva en una industria que en su bienestar y en su rendimiento sí tiene réditos también. Sí, creo que lo importante, o no sé, creo que la conclusión podría ser de cuestionarnos, ¿no? Esa parte de cuestionar esas narrativas, esa narrativa dañada, me encantó como lo dijiste, pero que hay muchas frases que se nos hacen, a ver, que yo mucho tiempo también quizá las decía y eso, no pain, no gain, y que tal, y juega cada partido como si fuera tu último, y ahorita cada que escucho que alguien dice, juega tu partido como si fuera tu último, digo... O sea, qué cansado. No sé cuántos partidos he jugado mi carrera. Imagínate que jugara cada uno como si, o sea, realmente sentir como si fuera mi último. No manches, qué desgaste emocional, porque en 7 días tengo que volverlo a hacer. Entonces, a ver, entiendo lo que quieren decir, entiendo que des todo, o sea, no des todo, pero que te esfuerces y que luches cada pelota como si fuera la última. O sea, sí, pero o sea, literalmente no es posible. O sea, no vas a tener una carrera de 10 años y haces eso. A ver, yo lo veo así. O sea, pero creo que es porque es empezar a cuestionar como estas frases y que si a alguien le funciona jugar cada partido como si fuera su último, perfecto, juégalo. ¿Sabes? Yo sé que a mí pues, me genera más ansiedad eso y no me funciona. Entonces creo que es cuestionarnos esta parte para empezar a conocernos y para poder como ir cambiando un poquito esta narrativa, ir cambiando un poquito esta cultura que quizá a veces se vuelve tóxica incluso en lo que decimos, para poder que sea un poquito más flexible, que sea un poquito más adaptable a toda esta variedad de que en un equipo hay 25 mujeres de diferentes edades, de diferentes familias, de diferentes educaciones,
que no hay un sistema, no creo que haya un sistema que encaje a todas, o sea, que le funcione a todas. Entonces, es complicado. A ver, yo digo que no es tan fácil como lo estamos diciendo, porque también a la vez, pues, quieres ganar, a la vez eres un equipo, te tienes que alinear, ¿no? A pues, cierto objetivo, a ciertas formas de hacer las cosas. No puedes, cada quien que tenga un entrenamiento distinto, no es muy complicado, pero sí que de alguna manera se pueda moldear un poquito más, que pueda ser un poquito más permisivo con todo esto de la salud mental, porque es algo que no se puede medir. No te pones un GPS y ya te mide el cerebro, como lo hacemos con la parte física, como lo hacemos con la parte técnica, que hay estadísticas de lo que quieras ya. Puedes sacar tu estadística del partido, puedes sacar cuánto corriste, pero bueno, y la parte mental es completamente subjetiva, completamente, a lo mejor ya después vamos a usar un chip, no sé, que nos vaya diciendo todo eso, pero ahí creo que entra esta parte de la confianza, de poder hacer un entorno donde te puedas expresar, donde puedas ser tú, donde puedas conocerte y en base a eso poder dar tu mejor versión también por el beneficio del equipo, porque también al equipo le conviene que cada jugador sea su mejor versión. Totalmente. Nos deja una invitación gigante, encuentro, a su vez más tareas, pero con comos que sean amables. Porque al final creo que independiente de, ojalá cada uno tuviera como un entrenamiento Sí. específico y qué sé yo, claro que al final del día no es posible tampoco, ese sería el otro extremo, pero lo que tenemos en común es la humanidad común. Es que todos sufrimos, es que a todos nos pasan cosas, es que todos tenemos emociones. Uh-huh. Entonces, más allá de todas nuestras diferencias, tenemos puntos de encuentro como la humanidad común para sacar esto adelante y ir contando una historia nueva, unas narrativas nuevas que se sientan mucho más sanas y efectivas, tanto para las personas como para la industria. Claro. Y creo que también, a ver, creo que es más atractivo también la gente que conozca a la persona, a todo lo que hay detrás y así puedes apreciar, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta el tenis y he visto esta serie de Netflix de Breakpoint, Sí. y conoces todo lo que hay detrás y digo, no manches, o sea, conoces a la persona o un poquito, a lo mejor no vemos todo, pero te hace, o sea, yo ahorita aprecio mucho cada partido que veo, o cuando el fútbol conozco la historia de un futbolista o de una futbolista, ya lo aprecias de manera distinta. ¿Por qué? Porque no nada más estás viendo lo que hace, pero todo lo que pasó para que llegara ahí, o cómo lo hace, o cómo se prepara, te hace apreciarlo más y pasa en otros temas, con artistas, con lo que quieras, ¿no? Cuando conoces lo que hay detrás, claro que Total. lo vas a apreciar más. Pues Nat, te agradecemos muchísimo el haber estado aquí. Podríamos seguir horas platicando contigo. Sí, ya sé, me pasó Gracias rapidísimo por el tu tiempo. tiempo, gracias por defender la parte humana en el fútbol, gracias por hoy abrirte aquí en el podcast. De verdad, siempre que escuchamos una historia, sea lo que sea, nos sentimos muy felices y muy satisfechas. Entonces, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá se repita con otro tema o podemos seguir con este tema, ya veremos. Y, y pues nada, todos invitarlos a que nos sigan escuchando, a que sigan este podcast de En el Campo de Juego. Paz, como siempre, Sí, yo me sumo muchas a los gracias a ti también, agradecimientos, Nat. amiga, Es un gusto por este espacio. conocerte. De hecho, hay una frase que No, hemos dicho anterior en estos podcasts y la Vere me contaba de también tu rol de capitán, así que seguro la vamos a tener en algún otro episodio, porque me siento muy privilegiada de lo que voy escuchando de tu historia. Me confirma esta frase como liderar la propia vida para liderar a otros. Entonces, te agradezco poder ser testigo de estas partes de tu historia, de tu visión, de tus modelos mentales en torno a esta actividad que queremos tanto. A mí me educa mucho desde la mirada femenina, como si haber estado más en el varonil que en el fútbol femenil. Y lo atesoro, lo llevo de verdad como un regalo esta conversación. Así que muchas, muchas gracias, Nat y Bere, por gestionar a nuestra super invitada hoy día. mm, no, gracias a ustedes. Mucho gusto conocerte, Paz. Y gracias por este foro. Creo que yo feliz de regresar y de hablar de esto, de hablar de cosas que quizá, a ver, que me ha costado mucho el poder compartir porque también poder entenderlo es complicado. El poder ir rompiendo con estos esquemas y pasa en el fútbol y en todo lo demás, ¿no? Con el tienes que, el debes de, que a mí
me pasa algo cuando alguien me dice tienes que, debes de, me dan ganas de no hacerlo, pero sí, creo que estos foros son muy importantes para compartir, porque, híjole, si yo hubiera escuchado a alguien que hablara de esto hace 15 años, mis inicios en el fútbol hubieran sido, creo que un poco más sencillos en temas de toda esta parte de salud mental, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación. Yo regreso feliz cuando me vuelvan a invitar y felicidades por su proyecto, que creo que es algo que se hace falta mucho falta mucho de este tipo de proyectos para poder hablarlo, para poder normalizarlo, para poder que cada quien que comparta su historia, porque yo estoy segura que todos los futbolistas han vivido algo, ¿no? Que puedan compartir, pero es animarnos a hacerlo porque no es que seamos más o menos fuertes o más o menos futbolistas, pero simplemente somos humanos, ¿no? Y como nosotros el fútbol nos ha tocado vehículo de transformación increíble, habrá gente que lo pueda aplicar en cualquier otro campo. Así es que muchas gracias por la invitación y Ya nos encantada de haber encontraremos estado aquí. entonces, Nat, en otro episodio. Gracias, Nat. Por ahora quedamos despedidas de recordándole a nuestros Ya está. invitados también, a nuestra audiencia, de seguirnos en nuestras redes sociales, @en el campo de juego, y nos estaremos viendo en un próximo episodio. Esperamos que este episodio te haya hecho sentido y que conecte contigo en algún aspecto de tu vida. Nos vemos en un próximo episodio en el campo de juego.